Me voy a referir, porque es un tema muy interesante, pienso, como política pública, por las reacciones positivas y, ¿por qué no?, las negativas, que las hay, es natural, que ha generado este proceso de registro y que encabeza el Intran en relación a los motociclistas en materia ahora de este proceso que es el plan piloto que se lleva a cabo específicamente en el sector de Cristo Rey y que pretende como piloto, como ese ensayo, a partir de ahí iniciar intervenciones en otras áreas del país. Cuando inició este proceso multiinstitucional y donde Intran, Obras Públicas, Sur, el Ministerio Público, la Policía Nacional, entre otras fuerzas vivas del sector, como son sus juntas de vecinos, como son su empresariado, su sector comercial, religioso y demás, intentan ponerse de acuerdo en iniciar intervenciones que puedan hacer más fácil lo que va a quedar allí cuando termine ese proyecto en unos meses y cuando ese proyecto se vaya a otro lado, lo que quede, lo que se deje, el legado, entonces pueda dejar una vigilancia, un patrullaje, un levantamiento, una toma de estadísticas, una intervención que se quede siendo efectiva en el terreno. Ese es el reto, ya lo decía aquí cuando vino el ministro Jesús Vázquez, cuando participó en la entrevista, donde Esteban Delgado hacía una pregunta incisiva pero muy importante, y era eso. Bueno, ¿qué tiempo va a estar? Porque no te pueden tomar los 4 años en un solo lugar. Tienes que tratar de abarcar lo más que puedas, iniciando una metodología de trabajo y que luego esta se extienda. Dentro de esa metodología, dentro de esa intervención nueva, novedosa, hay que decir que uno de los procesos que más éxito ha tenido ha sido el de esta intervención del Intran. ¿Por qué? Por una razón, señores, muy sencilla. El acercamiento de las instituciones del tránsito, de las instituciones de regularización del tránsito, con el sector de los motoristas y especialmente el de los motoconchos y deliveries, siempre se daba primero por la parte coercitiva. Retenes en las entradas y las salidas de los túneles, de los pasos a desnivel, de los semáforos más importantes de la capital. Era un trato que iniciaba por la macana. Era un trato que comenzaba, una intervención que empezaba encaramando motores, pasolas de distintos cilindrajes en una grúa de DGC y de ahí para el canódromo hasta que Dios quiera. Y por eso hemos ido creando ese cementerio extraordinario de chatarra que hay en ese lugar, en las afueras de la capital. En esta oportunidad se intentó hacer lo contrario, iniciar el camino aproximando el trabajo de las instituciones que regularizan y que en este caso registran, porque quiero ser incisivo en esto. La idea del registro, sobre todo de la identificación a través de cascos y chalecos al sector de motoconchos, al sector de los deliveries, al sector de los mensajeros y a los propietarios privados, porque son 4 categorías que se están trabajando, no sustituye ni el trabajo de la Dirección General de Impuestos Internos, que es donde se pagan los impuestos que validan el uso de las vías, las placas, marbetes, cualquiera de los distintos impuestos que oficializan, que permiten el uso de la vía pública y que pagan todos los vehículos motorizados del país, no importa si de 2 o de 4 ruedas o de más ejes, todos lo pagan. No viene a sustituir el proceso normal, formal de emisión de licencias que se hace y que se va a seguir haciendo con el marco que la ley implica, sobre todo cuando se saca la primera licencia, donde usted tiene que pasar un examen práctico y teórico y donde va a recibir una calificación, sobre todo para el tipo de vehículo que va a manejar. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el trabajo del registro? Es el intento por parte del Estado de iniciar un proceso de política de seguridad que no es nuevo, no se está inventando nada nuevo, esto ha ocurrido en otros países y que ya incluso algunos sectores de motoconcho ya lo habían intentado ellos mismos dentro de su sector y sus paradas, colocando una numeración en los chalecos. Esa numeración en los chalecos era interna, era parte de un sector que en específico trataba de utilizar esto para identificar a sus miembros debidamente y que esto también ayudara al momento de interrelacionarse ellos con los DGC, con los agentes, y que también al momento de recibir algún daño o robo de su motocicleta, pues pudiera servirles de ayuda. Si una persona, por ejemplo,
tiene varios vehículos de motocicleta, como ocurre con dueños de negocios, cuando acude a la regularización, al registro, sus motocicletas, que pueden ser varias, quedan registradas, atadas a su documento de identidad y a su licencia. El Intran es evidente que en un proyecto piloto va a muchas cosas a poder perfeccionarlas en el camino. Lo decía el propio presidente de la República cuando en el sector de Cristo Rey, en el Club de los Cachorros, daba inicio a esta política. Decía, señores, es un piloto porque habrá una política de ensayo y error y se pretende perfeccionar para luego entonces llevarla a otros lugares. Ahora, si algo ha empezado bien y para, yo diría que alegría de los propios usuarios de la motocicleta y de la autoridad, ¿por qué no? Es ver que desde el mismo primer día, cuando se llenaron esas aceras del Club Los Cachorros en La Obando, del Parque Zoológico Nacional, donde está el segundo punto, del Estadio Quisqueya, en el área que está ahí justo cerca de la Plaza de la Salud, donde se estableció un tercer punto, que fue masivo el movimiento, incluso gente de otros sectores se movilizó a esos 3 puntos para ser parte de ese proceso que, además de registrar motocicletas y usuarios, también facilitó otros procesos. ¿Por qué? Porque usted le estaba dándole la tranquilidad a quien iba allí. Bueno, ¿cuál es el documento que hay que poner al día? El documento que hay que poner al día es la placa. Bueno, este es el proceso, tiene que ir acá, este es el costo. Lo que hay que poner al día es la licencia. Usted no la ha renovado, aunque ya tuvo un documento de primera licencia. Pues ese acercamiento de la institución, no hay dudas de que facilita el proceso. Y por eso el número creció tan rápido. La última vez que revisé ya habíamos pasado hace rato los 15,000, 16,000 usuarios de motocicletas. No hay, por lo tanto, ningún intento, primero, de sustituir otros procesos institucionales y legales que tienen que seguirse haciendo normal en todos los puestos del Estado, sean estos de política de fiscalización o de política de reconocimiento en el caso de las licencias, o en su defecto, no se inicia por la parte coercitiva. Gente que incluso en los primeros días elogió esto, parece que 2 o 3 días después, no sé si en el entendido de que no se le puede reconocer nada a veces a las instituciones, sobre todo a las de ahora, entonces ha dado para atrás. No, porque esto es una locura. Bueno, diga dónde está la locura. ¿Cuál es la locura? ¿Cuál es la situación que produce el registro que anula los otros procesos legales o que tiene algún tipo de apertura a abusos contra el usuario? Todo lo contrario, son los usuarios de las motocicletas y especialmente las federaciones y asociaciones de personas que dan ese servicio de motoconcho, las que se han sumado y sintiéndose, sobre todo, de alguna manera protegidas, porque se diferencian del que está haciendo uso de la motocicleta, como todo el mundo sabe, para ser un elemento, un eslabón en la cadena del crimen, sobre todo en nuestros barrios y desde los barrios a ciertos sectores donde ocurren hechos y luego con el uso de motocicletas de manera rápida y rauda, entonces ir a esconderse o utilizar diferentes partes del país o de los barrios de la capital para estar fuera del alcance de la autoridad. Todas las críticas a procesos como este son bienvenidas, todas. Y las sugerencias ni hablar, porque hay gente que sabe y puede en su análisis encontrar puntos, eslabones débiles en la cadena. Pero de ahí a iniciar como de costumbre la satanización por deporte, no. Yo creo que estamos abiertos a que este proceso termine bien, culmine bien y deje un levantamiento de información y, pues, sobre todo, de dignificación del usuario de la motocicleta, al que se le trataba a patadas hasta la llegada de este plan FANS.